Al igual que muchos países de América Latina, Ecuador se ha construido a través de un mosaico de culturas. En los últimos años, Ecuador está haciendo esfuerzos para lograr una mayor inclusión de los pueblos indígenas, que a juzgar de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, representan más del 43% de la población ecuatoriana. Esta filosofía es especialmente visible por el apoyo financiero que ofrece el Estado en proyectos como el de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña. Situado en el corazón del mercado mayorista al sur de Quito, la institución educativa acoge a más de 150 alumnos y alumnas de diversas comunidades indígenas. Los y las jóvenes reciben educación en su lengua originaria, el quichua. Además de la enseñanza de materias de educación básica, se aprende a sentir con orgullo su patrimonio cultural. La escuela toma su nombre del activista indígena Tránsito Amaguaña. Desde 1930 hasta 1950, ella luchó por el derecho del trabajo remunerado indígena y la educación bilingüe, pese a que ella misma era analfabeta. Ella fundó decenas de escuelas que hasta ese momento se consideraban como ilegales para quichohablantes, especialmente para que pudieran aprender, leer y escribir. A partir de este trabajo se inspira Irma Gómez, quien es fundadora de la unidad educativa Tránsito Amaguaña. Entonces nosotros trabajamos con niños y jóvenes indígenas que están involucrados un poco en el trabajo del mercado. Nuestros niños vienen de comunidades indígenas de varias provincias del país, sobre todo en la parte centro, ¿no? Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar. Ahora tenemos niños también de la Amazonía. Vienen acá y se reúnen en la escuelita, reciben clases con un sistema muy especial, es un sistema abierto, en donde los niños entran y salen de la escuela permanentemente porque ayudan a sus papás a vender, a cargar, a descargar. En la unidad educativa Tránsito Amaguaña, el aprendizaje de la lengua no se hace solo por las reglas gramaticales o formales, sino a través de la música que se enseña y aprende quichua. Con los niños más pequeñitos, de 3, 4, 5, 6 años de edad, se trabaja más en forma lúdica, con juegos, básicamente con juegos. Entonces los niños aprenden a manejar las 3 vocales del quichua. A, I, U. Entonces con los niños ya empezamos a jugar solo con las 3 vocales, el canto les permite vocalizar bien las palabras. Yo pienso que un niño, un joven, por supuesto va a ir desarrollando la lectura y la escritura mucho más si en su interior puede cantar. Por ejemplo, los niños escriben sus canciones y leen sus canciones, ¿no? Pero eso va con la motivación de que pueden cantar, de que pueden escuchar los sonidos, porque para nosotros eso es más importante que leer y escribir. Y algunos niños tienen vergüenza de hablar en quichua, pero cuando hacemos la música, cuando cantamos, ellos cantan sin vergüenza. Como aquí hay niños de diferentes comunidades, entonces hacemos la música, las canciones, las danzas de nuestras comunidades, de cada pueblo que somos. La música se describe como esencial para el alma. Es una parte integral de la cultura quichua, porque hay una simbiosis natural entre el ritmo musical y el espíritu. Y la música está presente siempre. En todo el tiempo está presente. Sí, de pronto los niños mismos, de pronto están escribiendo, de repente alguien empezó a cantar y todo el mundo le sigue. Bom, 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 bom. La 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 la. 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 Nyuka sisagu mai pita kangi. Nyuka sisagu mai pita kangi. Manau shangi chu nyuka ulpikuja. En la unidad educativa, cantar es más que una manera de aprender quichua, es apropiarse de su cultura. Los maestros y maestras están tratando de fortalecer el sentimiento de orgullo de estudiantes, especialmente a través de las clases de música, donde jóvenes vuelven a conectarse con sus raíces. Pero, ¿por qué es importante cantar en su propio idioma?
Porque es importante para nuestra cultura, nuestra tradición y para aquí, para la ciudad, que no se olvide. Porque es muy linda y tiene mucho ritmo y también se oye en las comunidades. Yo tengo niños en la escuela del mercado y estoy cantando en quichua con ellos, estoy cantando un yarabí, una tonada en quichua con ellos, y ellos me dice, ¿sabes una de Rolling Stones? Entonces yo digo, no me sé, pero te la voy a aprender. Ellos, los niños quichohablantes, pero es como una bomba, como un detonante para mí. Ese gusto por otras culturas les impide disfrutar de su propia cultura. La música no se limita a la clase. Patricio Robalino, profesor de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña, asume también la responsabilidad de director del Centro Cultural Huasipungo. Aquí, los y las jóvenes, así como personas adultas, tienen la oportunidad de tomar clases de canto, de danza, de música, a través de instrumentos tradicionales. El Centro Cultural, más que una escuela, es una comunidad que comparte y transmite con orgullo su cultura. El Centro Cultural Huasipungo nos da esa oportunidad, primero para ser buenas personas, como acabamos de escuchar, formarnos en valores, porque los valores se están perdiendo. Y una cosa fundamental es eso, primero trabajar en valores, y eso es lo que hacemos aquí en el Centro Cultural Huasipungo. Yo creo que es bien importante enseñarles a los niños, a los jóvenes, a los adultos y por qué no también a los mayores, la importancia que tiene la música y la danza. Eso les ayuda a ser más solidarios, ¿no? Les ayuda a querer a la tierra a la cual ellos pertenecen. Porque si no, un pueblo sin identidad no es nada, ¿no? Una lengua no existe independientemente, una lengua conlleva todos los fenómenos culturales, está la música, la danza. Entonces el quichua se asumió como un símbolo de identidad, de pertenecer al Ecuador, de ser originario del Ecuador, un símbolo de resistencia cultural.